Juan Pablo, Juan Pablo. ¿Tú así? Era Catamarca. No me lo explicaron bien y ya no sé. Bueno, pues con todos ustedes ahora vamos a seguir con otra charlita de odontología, perdón, de terapia neural desde la boca. Y bueno, para mí, ahora puedes tú, porque estaba aquí para ayudar, no tenía más amigos. David, ¿puedes tú? Vale. Pues nada, es un placer presentaros a Juan Pablo Gramajo, a quien lo conocí en la maestría de la Universidad de Barcelona también, en la misma promoción que vino a Luis Fernando, entre otros. Y bueno, hay personas con aquellas en las que enseguida conectas, como habéis dicho aquí, ¿no? Muchos de vosotros. Y con Juan Pablo ha sido así también. Y con esas personas también en las que te sientes afortunado de poder tener las conversaciones que tenemos, ¿no? Porque es un aprendizaje mutuo. Y con Juan Pablo pues resonamos mucho en lo que él os va a explicar ahora. Por cierto, ¿qué vas a explicar? Sea lo que sea, resonamos. Y la verdad es que es un placer también, porque Juan Pablo, además de tener toda una serie de trayectoria en la odontología previa a la terapia neural, cuando entra en la terapia neural siguen con la misma fuerza que llevaba antes la terapia neural, porque eso se lleva dentro, en la semillita. Entonces, en Salta y en el Colegio de Odontología de Salta, pues ha hecho un gran trabajo. Muchos hemos pasado por ahí también, como Fernando, y también fui yo y otros compañeros para colaborar desde el Colegio de Odontología de Salta. Y bueno, él está también mucho en la formación de terapia neural desde la boca, y este año también lo vamos a tener en el Máster de Barcelona, donde también nos va a regalar mucho más de lo que va a contar aquí. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias, René. Me vine con mi... Vamos de vuelta. Esto no vale. No. Bueno, yo se lo voy a decir. Ha sido una historia muy interesante, me ha servido en varios momentos de mi vida. Dos cosas muy particulares. Fue una, tuve un dedo en gatillo y el terapista neural me hizo unos pinchazos en la boca, y después de hacerme esos pinchazos en la boca, el dedo en gatillo desapareció. Y allí pues me trató con diferentes puntos para problemas de sueño, dolores de cabeza, dolores de espalda, ese tipo de cosas. Bueno, sí. La historia va a continuar. Adler me habla directamente a mí. No sé quién, alguien dijo que ese mensaje era para ella, pero en realidad
les voy a contar un poquito de cómo llegamos hoy a la odontología neurofocal. Sé que hablamos muchísimo de la historia de la odontología neurofocal y de la terapia neural, pero voy a hablar puramente de la odontología neurofocal o de lo que se hacía en la boca al principio. Todos saben la historia de cómo se descubre aproximadamente en 1940 Ferdinand Hünneken relata por primera vez un fenómeno en segundos. Esa historia viene una mujer con un dolor en el hombro, ¿sí? Por una bursitis en el hombro, todos lo sabemos, pero lo primero que hace, sabiendo de que la causa podría ser un proceso inflamatorio crónico, ¿qué hacía Hünneken? Los mandaba a que le saquen los elementos dentarios con infecciones y las amígdalas. Entonces, desde el comienzo de la odontología, de la terapia neural, previo a que este hombre, Ferdinand Hünneken, haga algo, mandaba a los pacientes al odontólogo. En este caso, ¿por qué? Porque muchas veces sacando el campo interferente se iban los dolores o se iban los problemas o se iban algo, pero en este caso no sucedió. Es así que él continúa, en ese momento se hacía terapia de segmento, le hace un segmento en el hombro derecho, no se le va el dolor, no se le va, vuelve unas semanas después con una lesión en la zona de la pierna del lado izquierdo. La señora le dice, bueno, mira, Hünneken, escucha, no hiciste nada por mí, a ver si ahora podés hacer algo por mi pierna. Y le dice, bueno, lo único que sabía hacer era poner papulitas, entonces poner pápulas sobre la cicatriz y desaparece el dolor en el hombro derecho, que ella lo tenía hace 25 años. Pero ¿qué pasa? Lo importante de esta historia, para mí, no era el fenómeno en segundo, es qué pasó antes y qué hacía él. O sea, en la literatura nos cuenta entonces, lo leemos de esta forma, es que él ya en un momento hacían odontología neurofocal previo a hacer terapia neural. Si ustedes escucharon atentamente muchas de las charlas, muy bien, por ejemplo, David, que decía David, bueno, ya no veo tantos fenómenos en segundo porque empiezo a ser más amable con el cuerpo, y muchos también repitieron lo mismo, son más amables con el cuerpo, no van tan en profundidad, y tratar a un sistema complejo, dinámico como somos nosotros, eliminando cargas preexistentes y hacer terapia neural, por así decirlo, aplicar procaína, nos facilitan los procesos. ¿Por qué? Porque no voy a tener un campo interferente que siga generando estímulos en la boca, ¿no? Aparece este hombre, Reinhold Bolt, donde él era un hijo de un arquitecto, los padres pensaban que él iba a ser arquitecto, bueno, nada que ver, le gustaban las telecomunicaciones, se dedica a hacer electroacupuntura y a hacer las mediciones de los órganos dentarios con el resto del cuerpo. Y oh sorpresa, este año dentro de poco ahora ya me voy a volver también bolsiano, como adleriano. Miren, en el libro, me imagino que todos lo leyeron al libro de electroacupuntura, y acá cuando empieza a hablar de las relaciones de distintos órganos dentales con el cuerpo, oh sorpresa, en América Latina había alguien que era el líder de la Asociación Internacional de Electroacupuntura, el doctor Duque. Y en este caso, relata cómo un paciente que tenía fisuras perianales, después de sacarle un núcleo dental o un perno, una corona, mejora. Porque acá, en esta partecita del libro, empiezan a describir cómo cada uno hacía otro. Bueno, este era otro caso que también se describe en este libro. Después, esto, para que vean, después de remover una osteitis, está mal escrito ahí, pero acá dice después de remover el diente, ¿sí? O sea, una osteitis en el diente. Osteitis en el diente, y recién nosotros hace poquitos años, no sé si se acuerdan, hace 2 años que lo volví loco en México con las cavitaciones, ¿sí? Hoy me alegra muchísimo tu charla, cómo comenzó hablándose de tratamientos neural terapéuticos desde la boca, como es la eliminación de una cavitación, porque estos son nuestros orígenes.
no es que ahora a nosotros se nos ocurre eliminar cavitaciones o eliminar tratamientos de conducto. No, no, no. Estos son los orígenes de la terapia neural. Esta es la historia de la terapia neural. Obviamente Ernest Adler me llama, me dice: Juan, por favor poneme acá. Me preguntó si había problemas con tu charla. Dije que no, que estaba todo bien. Ernest Adler empieza en Lloret de Mar y rápidamente empieza a ver los beneficios en sus pacientes cuando elimina los campos interferentes o los focos infecciosos. Le vamos a decir foco infeccioso, no campo interferente. Pasan los años y aterriza la terapia neural en Colombia, obviamente junto al doctor Duque, y en esta ocasión para mí con el doctor Payán, porque con el primero que me formé, y es donde yo me empapo de la terapia neural, abrazo la terapia neural con los conocimientos de esa época. Cuando aprendo terapia neural, para mí era muy difícil hacer odontología, porque yo decía: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo trato una boca? Lo trato con filosofía, lo trato con emoción, lo trato con Andrómeda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque el tratamiento odontológico, yo digo que es más complejo, que la odontología neurofocal es más compleja que hacer la terapia neural en sí misma, porque tenemos un montón de casos que no se resuelven, o vienen pacientes con cosas que ya estaban resueltas de otra manera. Entonces, solamente estimulando, a mí yo me quedaba corto, pero había leído el libro de Adler y busqué intensamente los campos interferentes y sobre todo las osteitis, como las llamaba él. Nunca las encontré, hasta un tiempo. Pero resulta que después en Colombia, las dos personas que formaron a muchísimos odontólogos neurofocales que andan por acá, es mi amigo Jorge Peta, que está allá al fondo, y José Osorio. Ellos reciben, y ahora me enteré por Esperanza, que está acá, hace 2 años en México, que qué había pasado, por qué nosotros no recibíamos las enseñanzas, ¿sí?, que había tenido el doctor Adler, o que había tenido Boll, o que había todo ese desarrollo. ¿Qué pasó? Muchos odontólogos empezaron a practicar odontología neurofocal sin tener un conocimiento cerrado de la complejidad de los sistemas, y lo hacían de una manera muy lineal. Si yo hago odontología neurofocal de una manera lineal, voy a caer absolutamente, primeramente no voy a poder ver, ¿sí? Yo le voy a decir éxito, si quieren lo disfracemos de proceso de autoorganización, pero lo que yo quiero es que mi paciente se mejore. Pero entonces, si caemos en la linealidad de, por ejemplo, podría haber pasado: tengo un problema genitourinario, entonces viene la Monse y dice: che, Juan, sacale el 11, el incisivo central superior. Y dice: sacale, ¡pim! Le sacaban, y la mujer o el hombre seguía con su problema, y ahora, ¡chan!, sin diente. Entonces venían y le decían: che, doctor Córdoba, usted me mandó a que me saquen los dientes y a mí no se me pasó mi problema, ¿y ahora qué hago? Porque ahora teníamos la ventana y el problema ya no enganchaba por ningún lado, el señor o la señora ya no había forma, desdentado, vidente. Entonces, obviamente, los pacientes se empezaron a quejar y dejamos de hacer una odontología, le digamos, invasiva, por así decir. Yo le voy a decir, para mí es la odontología neurofocal. Dejamos de hacer de esa manera, entra en el juego, ¿sí?, el doctor Payán, tan convincente con su discurso, pero que siento yo que él era médico. Y los médicos son médicos, los odontólogos somos odontólogos. Entonces, probablemente él no tuvo tiempo, o probablemente estaba en otras cosas, y no profundizó en la odontología neurofocal, y abrazamos directamente el discurso. Eso es lo que siento yo. Esto es personal, es vivencial. Entonces, pasaron los años, y muchos odontólogos en el mundo empezaron a hacer trabajos científicos que avalan hoy
los tratamientos propuestos por la observación del doctor Adler. Él lo hacía por observación de casos reiterativos de lo que pasaba cuando sacaba los tratamientos de conducto o los pernos o la osteitis o lo que quieran, y hoy ya podemos hablar de trabajos científicos que avalan las observaciones de él. Y también, no solamente eso, sino que hoy muchos de nosotros, porque sé que muchos de ustedes están haciendo, Rosa lo mostró, muchos estamos viendo cavitaciones, haciendo extracciones, bueno, sacando metales casi siempre o todos. Entonces, yo siento que hoy nos abraza o tenemos que abrazar el discurso desde otros lugares que avalen o que nos ayuden un poquito para entender por qué él pensaba lo que pensaba y por qué lo podemos seguir haciendo. En lo personal, llevo más de 4 años haciendo este tipo de odontología neurofocal y es por eso que les quiero contar mi experiencia, que por lo tanto es válida, de lo observado, y estoy teniendo, no voy a decir mejores resultados, bueno, estoy teniendo como resultado a largo tiempo mejor, o sea, como que las patologías se curan, o sea, no solamente se le van los dolores de una artritis reumatoidea, sino que hacemos análisis de laboratorio estrictos, duros y rígidos, donde los procesos inflamatorios están disminuidos, donde los cánceres disminuyen también, donde muchas patologías encontramos que van mejorando, no solamente en el sentir de tu dolor, sino en el interior de nuestro cuerpo y teniendo pruebas de laboratorio. Esta es la clásica definición del doctor Adler, es muy fuerte, dice que los campos de distorsión o campos interferentes son fuente de intoxicación energética y química de nuestro organismo y de un amenazante ensuciamiento de nuestro mundo interior, y hay que entender los términos de toxina y suciedad en toda la dimensión. La idea de esta charlita, espero llegar, yo pensé que esto iba a ser más rápido, es que entendamos esto. Quien conoce los análisis de las sustancias segregadas por un foco maxilar sabe de lo que le estoy hablando. Seguramente no es una exigencia irracional si abogo por el saneamiento de un campo de distorsión en un lugar de convertir a nuestro propio cuerpo en un extraño laboratorio. Y después dice acá, a mi juicio no podemos creer la formalidad del progreso en la medicina actual cuando se soslayan o se olvidan, ¿sí?, las leyes biológicas a las cuales todos nosotros estamos absolutamente sometidos. A esto no nos podemos escapar. Esta es la otra definición, lo voy a pasar de largo porque ya veo que me voy quedando sin tiempo. Campos interferentes en la cavidad oral, son todos estos, miren, probables campos interferentes en la cavidad oral, todos. Caries, necrosis, XX, resto, endodoncia, extracciones, osteoitis, alveolitis seca, punto de tensión, disfunción de la articulación, osteoitis alveolar, condensante, quistes, odontoma, enfermedad periodontal, injertos óseos, metales, contacto prematuro, punto gatillo, todo eso puede ver un odontólogo. Es un montón. Maravillosamente, el día martes, apenas llego, se acerca una compañera y me dice, ¿vos sos Juan Gramajo? Sí. Ah, vos sos... Y se queda como calladita, como diciendo, ¿qué le digo o no le digo? ¿Vos sos el que sacas todos los dientes? Bueno, fue muy educada porque otros me dijeron mutilador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sacamos? Una caries, ¿qué es? Es un proceso emergente de un sistema sistémico complejo, ¿sí? Es una emergencia. Una necrosis es la emergencia de eso. Un resto radicular, ¿qué es? Que sigue, caries, necrosis, se rompe todo y me queda un resto de raíz. Una extracción, bueno, también. Una osteitis es una inflamación, también. Una alveolitis seca, una punto de tensión miofaciales, todas, menos los injertos óseos, los metales y las endodoncias, son procesos emergentes. Entonces, ¿extraes dientes? ¿Extraes dientes? No.
No extraigo dientes, aunque, miren. Entonces esto lo vamos a sentir. Claro que lo siento, chicos, o sea, no es que yo de repente me olvidé de todo lo que me enseñaron de terapia neural y ahora me volví absolutamente lineal y digo, saquen todo, no. No enloquecí tanto. Entonces, le propongo que hagamos este ejercicio, que conservemos nuestro discurso de terapia neural, pero que también nos sintamos y también pensemos, o sea, juntos. Por eso es sentir pensar, porque si no sería solo sentir, solo pensar. Nada de todo esto es una emergencia, nada. Son tratamientos de una emergencia. Por lo tanto, son un resultado de un sistema hegemónico ejercido en algún momento sobre un paciente. En algún momento, un odontólogo u odontóloga con bajo un paradigma que tiene un peso político, económico, cultural, lineal, capitalista, represivo, ¿qué hizo? Le hizo un tratamiento de conducto porque se le cantó la gana de un tratamiento de conducto porque él tenía que, o ella tenía que volver a trabajar para que sea útil al Estado o al núcleo familiar. Le puso un implante porque quiere que siga manteniendo hegemónicamente la belleza, porque todos tenemos que ser lindos, hermosos, rubios, de ojos claros. Y también le hizo unos dientes hermosos con metales, con cerámica. ¿Por qué? Porque todos tenemos que reír y salir en las revistas y ser famosos y ser funcionales para algo. Entonces, yo me pregunto, si sacamos, ¿qué sacamos? ¿Qué les propongo yo que eliminemos en el momento en que estamos frente a la singularidad de esa persona? A la singularidad de esa persona. No estamos sacando, ¿qué le dije que eran? Emergentes. No estamos, me olvidé la palabra. Bueno, procesos emergentes. No estamos sacando procesos emergentes. A los procesos emergentes los podemos acompañar con terapia neural, claro que sí. A una caries, ¿le puedo poner procaína? Sí. ¿No? A una necrosis pulpar, ¿le puedo poner procaína? A todo le puedo poner procaína. Pero a un implante, un implante muerto, una cosa, ¿le voy a poner procaína? No, le voy a poner la relación del implante con el sistema. ¿Cómo se relaciona ese implante? ¿Cómo se relaciona esa raíz con un tratamiento de conducto hecho bajo un paradigma hegemónico, todo esto? O un implante o una corona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a relacionar con su contexto algo que está externo? O sea, alguien vino y se lo puso. No es un proceso natural, no es la teología de este hombre que dice, usted va a nacer y va a tener un tratamiento de conducto. No, alguien se lo puso, chicos. O sea, hace 400 años nadie hacía tratamiento de conducto. Y el cuerpo, ¿por qué habrá hecho una caries? ¿Por qué habrá hecho una necrosis? ¿Para qué? Probablemente ese órgano ya necesitaba que ser sacado o de la raíz o de lo que sea, o que se quede como raíz. Pero nunca, si nosotros pensamos en la evolución, no sé, la arquibacteria ya pensaba en que íbamos a hacer tratamiento de conducto. No. Entonces, campos interferentes ocultos, no son ocultos. Y tampoco, ¿y por qué también digo ocultos? ¿Y por qué digo a veces oculto? Porque le decimos oculto, porque muchas charlas yo escuché y me copé con la cosa, decir oculto, y en realidad es porque no conocemos cómo se relacionan estos procesos con nuestro cuerpo, cómo se relacionan esas cosas que le metimos los odontólogos con nuestro cuerpo. No es una emergencia. Ahí va, sigue. Hola. No. Bueno, muy triste esto que me está pasando porque estaba bueno.
lo otro fue, esta historia empezó hace más o menos 2 años. Empecé con un dolor en el cuello, en el lado izquierdo, y me levantaba bien, no había ningún desencadenante, pero de un momento a otro, si me colgaba el bolso así fuera muy suave, o alguien me ponía el brazo encima, o caminaba mucho, empezaba a sentir un dolor que iba aumentando, iba aumentando, iba aumentando. Fue realmente un dolor que llegaba a momentos en los cuales me desesperaba tremendamente y pues no hallaba qué hacer. Consulté con el médico, pues no me tomaron radiografías de la columna cervical y no hubo ninguna respuesta respecto a eso. Nuevamente consulté al terapista neural. Él empezó a pues como hacer unos puntos y un día me dijo: te voy a hacer un test dentario. Cuando me hizo ese test sentí muchísima mejoría durante los primeros días, pero pasado unas semanas, 1 o 2 semanas, el dolor volvía, 1 semana el dolor volvía. Fue allí cuando me refirió tomarme unas tomografías y él refirió hablar con un odontólogo neurofocal, ¿sí? Él envió estas tomografías, estas radiografías, y allí pues ya se presenta el problema que conocemos. Bien. ¿Qué decía Adler? Adler decía que el desconocimiento de los odontólogos como para diagnosticar como todo normal, ¿sí? Porque no se ve en una radiografía o no se ve en un combi o no se ve en algún lado, gracias a este diagnóstico se convierte al paciente en un verdadero inválido. Y sobre todo, imagínense, en 1970 aproximadamente, nuevamente habla de las cavitaciones. Entonces, sigamos para adelante. Son súper importantes, el avance de la tecnología es súper importante, nos acompañó en el desarrollo de la odontología neurofocal y la terapia neural, como fue desde Adler cuando yo me formé, y hoy en día ya podemos avanzar hacia una combi, y también los análisis de laboratorio que en lo personal me acompañan a diario porque utilizo herramientas las cuales necesito tener seguridad al aplicar, como por ejemplo, ¿le voy a poner una megadosis de vitamina C a un paciente que tenga mal la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa? No. ¿Le voy a poner ozonoterapia? No. ¿Sí? ¿Le voy a hacer una cirugía? ¿Le voy a sacar un campo interferente a una persona que tenga una enfermedad? No que tenga una enfermedad, que tenga muy mal ciertos parámetros que yo necesito para que ese hueso se cure y me genere un hueso sano. No. Entonces hoy en día nosotros como odontólogos neurofocales está muy bien pedir combi, muy bien pedir laboratorios, porque lo utilizamos para un fin que necesitamos tener esa certeza y para no ocasionar más daño. Adler nos cuenta, si léanlo de vuelta, él dice que le saca una muela a una chica, se le va el campo interferente, se le va el dolor, a los 2 años le produce otra alteración y era causa de una cavitación nueva. O sea, el odontólogo neurofocal le saca el campo interferente, pero como no había estas herramientas, había mucha posibilidad de que se genere un nuevo campo interferente que hoy en día se llama Fatty Degenerative Osteonecrosis of the Jawbone. Y listo. Entonces, ¿por qué está bien? Porque estamos haciendo salud. Y nuestro querido amado doctor Payán decía, lo alternativo no es la herramienta, lo alternativo es la concepción. Entonces, si yo uso el ozono con una concepción sistémica, si yo uso una extracción con una concepción sistémica, si yo uso un combi con una concepción sistémica, estoy haciendo terapia neural. ¿Cuánto me falta? ¿10? ¿13? Bueno, ahí está nuestro querido amigo. Entonces, hay trabajos de investigación que nos cuentan qué pasa en los tratamientos de conducto que alguna vez alguien lo hizo. Las consecuencias y las estrategias de cómo se puede encontrar
en un tratamiento de conductos, ¿sí? Dice, por lo tanto, puede ser imposible con las técnicas actuales identificar la infección residual de un conducto radicular después del tratamiento. La ciencia dura y cruda y lineal dice que no tenemos que esperar, porque eso también dice, bueno, los odontólogos neurofocales sí sacamos órganos dentales que tengan procesos periapicales. Equivocado. Hay acá un trabajo científico que dice que, aunque no lo vemos, el sol siempre está ahí. Segundo, se acepta que la ausencia de una radiotransparencia no garantiza la ausencia de lesión ósea. Aunque no la vean en la radiografía, en el combi, está viendo una relación entre esto que le vamos a llamar tratamiento de conducto, implante, perno, corona, se relaciona con el hueso, que es parte del sistema, que este sí, y cómo se relaciona, le está tirando basurita, le tira basura, aunque no se comporte como campo interferente, o sea, es un campo irritativo. No hay evidencia en vivo que respalde la suposición de que estas bacterias pueden quedar sepultadas de manera efectiva en el sistema de conducto por el relleno radicular y por lo tanto volverse inofensivas. Como consecuencia de esta infección radicular residual, la periodontitis apical posterior al tratamiento, que puede ser indetectable radiográficamente, puede persistir o desarrollarse con un mecanismo de defensa para prevenir la propagación sistémica de bacterias y de sus productos. Bueno, entonces, esto es ortodoxo, sí, y lo leamos como terapeutas neurales. ¿Qué dice? Que acá, a pesar que yo sienta, porque yo siento que no hace nada la bacteria, no chicos, o sea, no, ¿cómo yo siento que no hay bacteria? ¡Ay! Acá el sentipensar se va más hacia el pensar y usamos el sentir para hacer un tratamiento sistémico complejo, pero yo no puedo sentir que no hay bacterias. O sea, no hay discusión. Y no puedo sentir de que no se relaciona de una manera, porque acá esto es cómo se relaciona. La observación histológica, después hicieron la observación histológica de ápices radiculares con el hueso, el circuito extraído de paciente o de cadáver humano, han demostrado que la periodontitis apical para los médicos, les cuento, es una infección en la punta del hueso. Está asociado entre el 50 y 90% de los dientes humanos con relleno radicular. ¿Qué sí estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo que si yo aplico procaína en un fondo de surco de un elemento dental que tenga un tratamiento de conducto, voy a generar una modulación o voy a generar un proceso donde va a emerger un nuevo estado, y en ese nuevo estado probablemente el paciente no necesite la enfermedad o la causa de la consulta. Eso puede pasar, pero que el tratamiento de conducto se sigue relacionando o sigue liberando toxinas, eso sucede, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer la terapia neural? Me va a modular, pero no la cosa. Entonces hoy, ya sé que no se hace futurismo, chicos, soy terapeuta neural, sé que no sé qué va a pasar después, pero seguís teniendo una mala relación con tu tratamiento de conducto y vos, porque le pasa a todos. Yo pensaba, y por ejemplo, ¿se acuerdan que a veces decíamos, sí, y señora, ¿usted tendrá una antena de claro cerca de su casa? Por más que yo sienta que la antena no te hace daño, la antena sí te hace. ¿Entendés? Y esto pasa lo mismo. Yo te puedo autoecoorganizar. ¿El paciente se puede autoecoorganizar con terapia neural? Sí. ¿La antena te va a seguir ejerciendo algún tipo de relación con vos? También. Otra cosita, los tratamientos de conducto, como quedan esas bacterias, estas bacterias degradan proteínas, degradan la sustancia orgánica y liberan nada más y nada menos que mercaptano, metilmercaptano, sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque son gases súper tóxicos. Les voy a poner 2 ejemplos de cada uno, porque sé que ya me tengo que ir. Los rantes son
unas quimiosinas, rantes, que se liberan en las cavitaciones, es DOJ, y esto tiene la capacidad de relacionarse con o de ser impulsores de enfermedades sistémicas. ¿Lo sienta? ¿Sí o no lo sienta? Lo pensamos porque está, porque sucede. También hay una acción directa entre los rantes y la neuralgia del trigémino. En la próxima otra vez les cuento un montón de casos de neuralgia tratados con la eliminación de cavitaciones. El rol de en los procesos inflamatorios se bloquean los receptores opioides. Los rantes que liberan las infecciones crónicas, las inflamaciones crónicas de unas cavitaciones, tienen una característica que va a bloquear los receptores opioides, entonces el paciente se encuentra con niveles exagerados de dolor. Sistémicamente, yo tengo una cavidad acá y voy a poder tener dolores exagerados en el cuerpo. 5, 7. Entonces le hago de vuelta, ahora que ya les expliqué lo que es la toxicidad. Entonces lo leo de vuelta. Porque capaz que nosotros pensábamos que no pasa eso y ahora en vez de pensarlo lo sentimos y lo pensamos. Quien conoce los análisis de las sustancias segregadas, ahora acá hay 100 terapeutas neurales que conocen las sustancias segregadas por el tratamiento de conductos, por los implantes y por los metales. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? ¿Ya lo saben? Seguramente, entonces, no es irracional si abogo, Juan Gramajo, por el saneamiento de un campo de distorsión en lugar de que sigamos convirtiendo nuestro cuerpo en unos laboratorios químicos. Cada vez que leo eso, más me alegro de ser terapeuta neural y de tener la oportunidad de relacionarme de esta forma con los pacientes. Porque cada vez yo sí necesito certezas para caminar y las uso, pero con un pensamiento sistémico. O sea, yo voy con todo, o sea, vamos, no puedo desconocer estudios que avalen todo esto y solamente sentirlo. Este año, esto es una invitación de un compañero que está cursando el máster. Este año se celebra por primera vez el Congreso Internacional de la IAOMS, es la Organización Americana de Odontología Biológica. Es en Turquía en mayo, entre el 15 y el 17, así que para los que puedan ir. Lo interesante de esto es que serían como los otros que siguieron otro camino y que lo que yo creo que está pasando ahora nos estamos fusionando y encontrando como hermanos. ¿Sí? Ya termino. ¿No? ¿Quieres que te vayas ya? Sí. Soy Viviana Reyes Manzano y padecía de un dolor intenso e incapacitante en la columna cervical y por sugerencia del doctor Luis Fernando Córdoba y mi médico tratante consulté con el doctor Juan Gramajo, el cual me realizó una cirugía en marzo del 2024 y desde ese momento hasta la actualidad mi sintomatología desapareció completamente. Esto es por Fer. Eric ayer me pidió que escriba esta palabrita que no sé si la voy a poder leer. Y así lo recuerdo yo. Y así creo que era buenísimo estar con el Fer. Era buenísimo porque nos entendíamos y para él hace 2 años en Querétaro, cuando estábamos subiendo una montaña, y me preguntó, che Juan, ¿qué es lo que hace? Y le cuento, y él tiene en su proceso vital una historia con la odontología neurofocal y me dice, no lo puedo creer porque era como que le encontraba mucho sentido a una situación de su historia de vida. Entonces, nada, me acompañó a esta paciente, que es la compañera de su papá, a Salta,
y la operamos y tuve la fortuna de estar 2 semanitas con el Fer y con la Erika, y es por eso que ayer me pidió que lo recordemos, porque nos vamos a volver a encontrar, y obviamente con el vino y con el baile como lo conocemos todos, ¿no? Al Fer. Así que muchas gracias y... hay algún señor, te quiero agradecer enormemente tu vida, Jorge Gómez Calle, te prometí que te iba a agradecer y no me creías. Pero no solamente agradecer a Gómez Calle, sino a Jorge y a un montón de compañeros que me impulsaron a que hoy estemos dando o estemos acompañando un proceso diferente de la odontología neurofocal. Me dio mucha alegría ver, Rosa, tu charla, porque que podamos encontrar esto, ¿no? Porque lo que yo le contaba recién, que venga que podamos tomar todos los conocimientos que están viniendo por otro lado e incorporarlo con un pensamiento sistémico y complejo como el que nosotros tenemos adquirido a través del doctor Payán y de todos nuestros maestros. Me parece que es un momento de enriquecernos y de crecer y de que emerja una odontología neurofocal o terapia neural odontológica o odontología integrativa, como quieran llamarle, pero es momento de que está sucediendo eso. Entonces poder unir estos dos polos, o 3, o 4, o 5, o 6, unir para engrandecernos. Entonces espero poder ayudarlos y que sigamos todos creciendo. Gracias a todos. Yo tengo una puerta.